Podríamos considerar como tal el significado de los comentarios del juez del Supremo William Brennan durante un discurso pronunciado en la Escuela de Derecho de la Universidad Hebrea en diciembre de 1987, en el que comentó que Estados Unidos cuenta con una dilatada historia en lo que respecta a dejar de preservar las libertades civiles cuando percibía que su seguridad nacional estaba amenazada, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando ni siquiera existía una amenaza remota. Bien puede ser que sea Israel y no Estados Unidos quien proporcione la mayor esperanza para la creación de una jurisprudencia que pueda proteger a las libertades civiles contra las exigencias de la seguridad nacional. Dijo Brennan, añadiendo que las naciones del mundo, enfrentadas con amenazas repentinas contra su propia seguridad, estudiarán la experiencia de Israel a la hora de gestionar su crisis de seguridad continuada, y bien podrían hallar en dicha experiencia la pericia que permitía rechazar exigencias de seguridad que Israel ha demostrado carecen de cualquier base, y el valor para conservar las libertades civiles que Israel ha conservado sin perjuicio para su seguridad. Si podemos aprender lecciones del historial estelar de Israel, bien puede ser que la adversidad sea la sierva de la libertad. Siguiendo los preceptos de este panegírico característico del símbolo de la descendencia humana, y lo que no es coincidencia, leal aliado y cliente de Estados Unidos, derivamos una prueba adicional de la sinceridad de quienes denuncian a los sandinistas totalitarios por su tratamiento de la prensa y de la oposición política. Procedamos a aplicarlo. En el momento mismo del cierre de la prensa en 1986, tras la virtual declaración de guerra contra Nicaragua por parte de Estados Unidos, Israel cerró definitivamente dos periódicos de Jerusalén, Al-Mikab y Al-Ab, basándose en que aunque les ofrecemos libertad de expresión, está prohibido permitirles explotar esta libertad para dañar el Estado de Israel. El Ministerio del Interior declaró que se veía obligado a actuar en interés de la seguridad del Estado y del bien público. Creemos en la libertad de prensa, declaró el ministerio, pero uno tiene que lograr un equilibrio adecuado entre la libertad de expresión y el bien del Estado. El Tribunal Supremo apoyó el cierre basándose en que es inconcebible que el Estado de Israel permita a organizaciones terroristas que intentan destruirlo establecer negocios en su territorio. Por legítimos que puedan ser, el gobierno había acusado a estos dos periódicos árabes de recibir apoyo de grupos hostiles. Que yo sepa, la única mención que se hizo de estos hechos en un periódico de Estados Unidos es la que yo hice en una carta dirigida al Boston Globe. Al tiempo que se volvía a abrir la prensa en 1987, la prensa israelí informó sobre el cierre de una publicación política de Nazaret, dentro de Israel propiamente dicho, basado en el extremo nacionalismo de su línea editorial, y una oficina de prensa de Nablus de propiedad árabe. Se cerró durante 2 años. Para entonces su propietario había estado encarcelado durante 6 meses sin juicio, acusado de ser miembro de una organización ilegal, y un comunicado militar declaró que su mujer había mantenido los vínculos de la oficina con la OLP. Este tipo de acciones de represión son legales en el estado de emergencia que está en vigor desde que se fundó el Estado en 1948. El Tribunal Supremo apoyó el cierre de la publicación de Nazaret, alegando que los servicios de seguridad habían suministrado evidencia a efectos de una conexión entre la publicación y organizaciones terroristas, y descartando por considerarla fuera de lugar la alegación de su dueño a efectos de que todo lo que había aparecido en la publicación había pasado la censura israelí. No parece que en Estados Unidos se haya informado sobre nada de esto. El corresponsal del New York Times, Thomas Friedman, eligió el día del cierre de la oficina de Nablus para elaborar una de sus habituales odas a la libertad de expresión en Israel. No se produjo ningún clamor de protesta entre los defensores americanos de las libertades civiles, ninguna denuncia, incluso ningún comentario sobre actos que superaban con mucho el hostigamiento y el cierre provisional de la publicación nicaragüense subvencionada por Estados Unidos, que apoya abiertamente el derrocamiento del gobierno, ningún llamamiento a la organización de un ejército terrorista para imponer nuestras normas elevadas, tan gravemente ofendidas, el silencio continuo
cuando se cerró el seminario de Nazaret al-Raí por orden del Ministerio del Interior después de que su editor permaneciera encarcelado sin juicio durante 3 meses. Una vez más la historia ha ideado un experimento controlado para demostrar el desprecio absoluto por la libertad de expresión por parte de los supuestos defensores de las libertades civiles. Los críticos de los abusos nicaragüenses de la libertad de prensa, que supera la prueba más elemental de sinceridad, cabrían en un salón pequeñísimo, quizás en una cabina telefónica, porque por lo que concierne a la jurisprudencia que tanto impresionó al juez Bernán, la prensa hebrea comenta que el periodismo israelí carece de cualquier garantía, incluso la más mínima de libertad. El Estado cuenta con armas que no tienen un paralelo en ninguna sociedad democrática del mundo, derivadas de la reglamentación colonial británica que fue restaurada por Israel tan pronto como el Estado quedó establecido. Entre estos reglamentos draconianos se incluyen medidas para prohibir y castigar las publicaciones que podrían fomentar la desobediencia o el disgusto entre los habitantes del país, o situaciones desagradables para las autoridades. La ley autoriza al Ministerio del Interior a poner fin a la aparición de una publicación durante cualquier periodo que se considere oportuno, si hubiera publicado mentiras o falsos rumores que en su opinión pudieran aumentar el pánico o la desesperación. Estas medidas se mantienen en reserva, a veces se aplican y contribuyen al miedo y a una atmósfera de macartismo que incrementa la autocensura que suelen practicar los redactores. Esta autocensura voluntaria, escribe el analista jurídico israelí Moshe Negbi, añade considerablemente los efectos de la rica y poco habitual variedad de herramientas para aplastar la libertad de prensa con la que cuenta el gobierno. El censor tiene autoridad legal para prohibir cualquier información que pudiera, en su opinión, causar daño a la defensa del país, a la seguridad pública o al orden público. El censor militar es inmune al escrutinio público y la ley prohíbe a la prensa publicar cualquier indicio a efectos de que el censor ordenó que se produjeran cualesquiera cambios, adiciones o supresiones, aunque este hecho a veces resulta evidente, como cuando el editorial principal aparece en blanco en el periódico más respetado de Israel, Haaretz. El censor también tiene autoridad para castigar sin juicio a cualquier periódico que él considere que ha violado sus órdenes. La Declaración de Independencia de 1948, que manifestó las obligaciones de Israel con respecto a la libertad y a los derechos civiles, no menciona la libertad de expresión, continúa Negbi, añadiendo que no fue una omisión accidental, sino que reflejaba las actitudes del primer ministro David Ben-Gurión, que se oponía vigorosamente a las referencias a estos derechos, adhiriéndose junto a sus asociados a la doctrina leninista de que el Estado no debe ser sometido a críticas por aquellas acciones que considere correctas. El Estado incluso está autorizado a negarse a escribir a una publicación en el registro, de manera que no se pueda aplicar o a rescindir su inscripción, sin presentar motivo alguno para su negativa. Esta autoridad se utiliza, por ejemplo, a la hora de prohibir en Israel una publicación social y política en lengua árabe editada por un profesor árabe israelí de la Universidad Hebrea en 1982. Decisión aprobada por el Tribunal Supremo por razones de seguridad que no se especificaron, o el arresto de un árabe de Nazaret algunos meses después por publicar un periódico sin permiso, esto es 4 hojas informativas. Los tribunales no ofrecen protección cuando el Estado exhibe la palabra mágica seguridad. Aunque los ciudadanos árabes son los objetivos habituales, los judíos no están inmunes a estos principios de jurisprudencia. Cuando la lista progresista de tendencias pacíficas, uno de cuyos dirigentes es el general Mati Pérez, jubilado, intentó emitir un anuncio de campaña en el que aparecía una entrevista en la que Arafat anunciaba que aceptaba las resoluciones 242 y 338 de la ONU. El juez Goldberg del Tribunal Supremo lo declaró ilegal, manifestando: desde el momento en que el gobierno declaró que la OLP es una organización terrorista, a la televisión solamente se le permiten las emisiones que cumplan con esta declaración. Y presente a la OLP como una organización política, comentó esto el abogado Avigdor Feldman, escribe: la lógica es férrea.
A la televisión estatal no hay otra, no se le permite emitir una realidad que no sea consecuente con la decisión del gobierno, y si los hechos no son consecuentes con la postura del gobierno, entonces por favor en nuestra casa no. En Estados Unidos uno descubrirá muy pocas referencias a las restricciones severas que se han aplicado a la libertad de expresión en Israel a lo largo de muchos años, hasta la violenta reacción ante el levantamiento palestino a partir de diciembre de 1987. Estas prácticas no se observaron ni siquiera de pasada. En el New York Times no ha habido prácticamente nada. El antiguo redactor jefe A.M. Rosenthal necesitaba una audacia considerable para manifestar en mayo de 1988 que la censura en Israel merece y es objeto de críticas por parte de Occidente. Además, las escasas excepciones no llevan a condenas de estas variaciones de nuestros elevados ideales o a un llamamiento a alguna acción por parte del principal patrocinador de Israel. La reacción de los medios de comunicación de Estados Unidos y de la comunidad intelectual estadounidense ante la legislación y las prácticas israelíes suministra una espectacular evidencia adicional a efectos de que la aparente preocupación por las libertades civiles y de los derechos humanos en Nicaragua es un fingimiento cínico que sirve a otros fines. La prueba vital de sinceridad produce resultados similares allá donde volvamos los ojos. En la actualidad estas conclusiones están lo suficientemente bien documentadas en una amplia gama de casos como para plantear ciertas preguntas serias entre las personas dispuestas a tener en cuenta los hechos y la razón. No resultará agradable enfrentarse con las respuestas a estas preguntas, de manera que podemos confiar en que las preguntas no se hagan. Hablando de nuestra prensa que no es libre, hace medio siglo John Dewey comentaba que la crítica a los abusos específicos solamente tienen un valor limitado. El único enfoque verdaderamente fundamental del problema consiste en plantearse preguntas en cuanto al efecto necesario del actual sistema económico sobre el sistema de publicidad en su totalidad, en el juicio en cuanto a las noticias, en la selección y eliminación del material que se publica, en el tratamiento de las noticias tanto en los editoriales como en las columnas de información. De lo que se trata bajo esta modalidad de enfoque no es de cuántos abusos específicos existen y cómo se pueden remediar, sino de hasta qué punto la libertad intelectual y la responsabilidad social son posibles a cualquier gran escala bajo el régimen económico actual. Los propietarios y los redactores, con sus compromisos para con el orden social y público del que son los beneficiarios, a menudo resultarán estar entre los principales enemigos de la verdadera libertad de prensa. Continuó Dewey: no es razonable esperar que los gestores de esta empresa comercial actúen de manera distinta a los dirigentes y secuaces de las grandes empresas, y seleccionen y traten a sus mercancías especiales desde este punto de vista. En la medida en que los gestores ideológicos están dando al público lo que desea, eso sucede debido al efecto del presente sistema económico sobre la generación de la indiferencia y la apatía intelectuales, la creación de una demanda de distracción y diversión e incluso un amor al crimen, siempre que éste resulte productivo entre un público corrompido por el ideal de salirse con la suya cuando pueda. A estas reflexiones oportunas podemos añadir las relaciones íntimas entre el poder privado y el estatal, la necesidad determinada por las instituciones de acomodarse a los intereses de quienes controlan las decisiones sociales básicas y el éxito del poder establecido a la hora de desintegrar constantemente cualquier cultura independiente que fomente valores que no sean la avaricia, el provecho personal y la subordinación a la autoridad, y cualquier estructura popular que apoye al pensamiento y la acción independientes. La importancia de estos factores se ve destacada por el hecho de que incluso el derecho formal a la libertad de expresión se adquirió solamente por medio de una lucha popular incansable que desafió las disposiciones sociales existentes. Dentro del orden social dominante, el público ha de seguir siendo un objeto de manipulación, no un partícipe en el pensamiento, el debate y la decisión. Como los privilegiados han comprendido hace mucho, es necesario alejar las crisis de democracia periódicas. En capítulos anteriores he comentado algunos de los modos en que estos principios se han manifestado durante la época moderna, pero las preocupaciones resultan naturales y han
dimanado de los mismos orígenes del impulso democrático moderno. Al condenar a los demócratas radicales que han amenazado con volver al mundo del revés durante la Revolución Inglesa del siglo XVII, el historiador Clement Walker se quejaba en 1161 como sigue: han arrojado todos los misterios y los secretos del gobierno a los pies del vulgo, como margaritas a cerdos, y han enseñado tanto a la soldadesca como al pueblo de examinarlos tan de cerca como para desenmarañar todos los gobiernos y volver a los primeros principios de la naturaleza. Al hacerlo han logrado que el pueblo se vuelva tan curioso y arrogante que nunca hallará la humildad suficiente como para someterse a un gobierno civil. Las preocupaciones de Walker pronto se superaron a medida que se restauró un mundo ordenado y la derrota política de los demócratas fue total e irreversible, observa Christopher Hill. En 1695 se pudo abandonar la censura, no debido a los principios literarios de los radicales, sino porque la censura ya no era necesaria, puesto que los forjadores de la opinión ahora se autocensuraban y no se imprimía nada que pudiera atemorizar a los hacendados. En aquel mismo año, John Locke escribió que a los jornaleros y comerciantes, las hilanderas y las lecheras, se les debía decir qué era lo que debían creer. La mayoría de ellos no pueden saber y por tanto han de creer, pero al menos, comentó Hill, Locke no pretendía que fueran los curas los que efectuaran la revelación, eso le correspondía a Dios. Con el declive de la autoridad religiosa durante la era moderna, la tarea le ha correspondido al sacerdocio secular, cuyos miembros comprenden su responsabilidad con cierta claridad, como ya se ha comentado. A pesar de estas percepciones, algunos han seguido dejándose seducir por los dogmatismos democráticos, de los que se mofan quienes se dedican al arte de la manipulación. John Stuart Mill escribió: no el conflicto violento entre partes de la verdad, sino la callada supresión de la mitad de la misma es lo que constituye el mal formidable. Siempre hay esperanza cuando la gente se obliga a escuchar a ambas partes. Si volvemos al presente, el Código de Conducta Profesional del Sindicato Nacional de Periodistas Británicos insta al periodista a eliminar la distorsión y esforzarse por asegurarse de que la información que él o ella divulga sea justa y correcta, evitar la expresión de comentarios y conjeturas como hechos establecidos y la falsificación por la distorsión, la selección o la falsa declaración. La manipulación del público durante la década de 1960 provocó las preocupaciones manifestadas por el senador Fubrick en 1966, que se han citado anteriormente. Un año después, Jerome Barrow propuso una interpretación de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que se centra en la idea de que contener la mano del gobierno es bastante inútil a la hora de garantizar la libertad de expresión si quienes logran hacerse con la restricción del acceso son los grupos privados. Esto es los nuevos medios de comunicación. Solo ellos pueden manifestar sentimientos al público y son ellos y no el gobierno quienes pueden con mayor eficacia abreviar la expresión, anulando la oportunidad para que una idea logre la aceptación como teoría constitucional o para la comunicación de ideas. El laissez-faire está manifestando fuera de lugar cuando los medios están estrechamente controlados por el poder privado. Hubo muchos que vieron estas ideas con alarma. Los redactores del St. Louis Post-Dispatch, durante muchos años uno de los sectores más independientes de la prensa local de calidad, manifestaron su acuerdo en el sentido de que el periódico tiene una obligación hacia la comunidad donde se publica a la hora de presentar tanto los aspectos considerablemente impopulares como los aspectos populares de un asunto, pero tal dictado no debería imponerse por la ley desde el punto de vista práctico. Mantenían un periódico que se niega firmemente a dar expresión a puntos de vista con los que no está de acuerdo o no tiene muchas probabilidades de éxito que no merece. Los redactores se equivocaron en cuanto a su evaluación fáctica, aunque sus dudas en cuanto a las obligaciones legales no se pueden descartar a la ligera. En realidad, solamente los medios que limitan de manera consecuente ambos aspectos al restringido consenso de los poderosos logrará el éxito en el mercado libre dirigido.
Es de especial importancia comprender qué temas de artículos no se deben buscar, qué fuentes de pruebas se han de evitar. Los refugiados de Timor o de los bombardeos de Estados Unidos en Laos y Camboya no tienen nada útil que contar en un artículo. Es importante mantenerse alejado de los campamentos de la frontera hondureña, donde los refugiados sin excepción informan que todos huían del ejército que nosotros apoyamos, y cada persona tenía una historia de atrocidades por parte de las fuerzas del gobierno, una vez más las mismas a las que nosotros estamos armando, a medida que llevan a cabo una campaña sistemática de terrorismo con una combinación de asesinato, torturas, violaciones, cosechas incendiadas para crear condiciones de hambre y crueles atrocidades. El informe de la delegación del Congreso que llegó a estas conclusiones después de que su investigación directa de principios de 1981 quedara excluida de los medios de comunicación que estaban evitando esta fuente principal de evidencia sobre el ambiente rural de El Salvador. No sería elegante despertar la atención del público sobre el notable progreso de Nicaragua en el sector social, que está estableciendo una base sólida para el desarrollo socioeconómico a largo plazo, sobre el que informaba en 1983 el Banco para el Desarrollo Interamericano, al que la presión por parte de Estados Unidos no permitió contribuir a estos logros. Del mismo modo, no es adecuado estipular los logros de la administración Reagan a la hora de invertir estos éxitos de los primeros tiempos, consignar el regreso de la enfermedad y la desnutrición, el analfabetismo y las muertes infantiles, mientras que el país se ve impulsado hacia el grado de vida cero para pagar por el pecado del desarrollo independiente. Por el contrario, si estamos ante un periodismo responsable, sin James Lemoy acusa a los sandinistas de la amargura y apatía con las que se encuentra en Managua. Quienes esperan penetrar en el sistema han de aprender que el terror cuyos orígenes se pueden hallar en la OLP, Gaddafi, Jomeini deja tras de sí víctimas dignas que merecen compasión y preocupación, pero aquellas que han sido el objetivo de Estados Unidos y sus aliados no entran dentro de esta categoría. Los periodistas responsables han de comprender que un ataque perpetrado con granadas contra los reclutas del ejército israelí y sus familias, que produce un muerto y muchos heridos, merece una fotografía de las víctimas en primera página y un artículo sustancial, mientras que un ataque de los contra a un autobús de pasajeros que se produjo el día anterior y en el que hubo 2 víctimas mortales, 2 secuestrados y muchos heridos, no merece siquiera que se informe al respecto. Si vamos estudiando las categorías una por una, veremos que se pueden aplicar las mismas lecciones. Existe de hecho un algoritmo elaborado para quienes deseen llegar a ser respetables y privilegiados. Solo es necesario tener en la mente la prueba de sinceridad que ya se ha comentado y asegurarse de incumplirla a cada paso. La misma lógica sencilla explica la forma de actuar característica de los medios de comunicación independientes y de las clases cultas en general, por razones harto evidentes. He venido comentando métodos de control del pensamiento y los motivos por los que adquieren tal preeminencia en las sociedades democráticas cuya población en general no puede ser arrojada fuera del escenario político por la fuerza. Los comentarios podrían producir la impresión de que el sistema es todopoderoso, pero eso dista mucho de la verdad. Las personas están capacitadas para resistir y a veces lo hacen con efectos considerables. Tomemos el caso de las matanzas en Timor, respaldadas por Occidente. Los medios de comunicación ocultaron los terribles acontecimientos y la complicidad de sus propios gobiernos, pero la historia no obstante terminó por salir a la luz, llegando a ciertos sectores del público y del Congreso. Este fue el logro de unos cuantos jóvenes entregados a su causa, cuyos nombres la historia jamás conocerá, como suele suceder en el caso de aquellas personas cuyas acciones han hecho que este sea un mundo mejor. Sus esfuerzos no pusieron fin al terror indonesio ni al apoyo del mismo por parte de Estados Unidos, pero sí mitigaron la violencia. Por último, como resultado de su trabajo, se permitió un acceso limitado a la Cruz Roja. De esta y de otras maneras se salvaron decenas de miles de vidas. Hay muy pocas personas que puedan reivindicar haber logrado algo que haya tenido tanta consecuencia para la humanidad.
Lo mismo sucede en otros muchos casos. Las limitaciones internas dentro de un Estado poderoso permiten un margen de supervivencia para sus víctimas, hecho que jamás debería olvidarse. Estados Unidos es un lugar mucho más civilizado de lo que era hace 25 años. La crisis de la democracia y la independencia intelectual que tanto aterran a las élites han sido muy reales y sus efectos en la sociedad han sido profundos y a fin de cuentas por lo general han sido sanos. El efecto se percibe de manera inmediata a lo largo de toda una gama de temas, entre ellos el racismo, el medio ambiente, el feminismo, la intervención forzosa y muchas cosas más, y también en los medios de comunicación que han permitido cierta medida de apertura a la opinión disidente y a la información crítica durante estos últimos años, considerablemente superior a la que hubiera sido imaginable incluso en el momento culminante del fenómeno de la década de 1960, y mucho menos en un momento anterior. Una ilustración de la mejora en el nivel moral y cultural es que ha llegado a ser posible por primera vez hacer frente con seriedad a lo que se les había hecho a los nativos americanos durante la conquista del continente, y se pusieron en duda muchas otras ilusiones necesarias que se desmoronaron rápidamente al ser sometidas a inspección, a medida que se planteaban retos a la ortodoxia y a la autoridad. Poco nos sorprende, por tanto, que la década de 1960 parezca como un periodo de horror, caos y abandono destructivo en las reflexiones de los observadores privilegiados, angustiados, horrorizados incluso por la independencia intelectual e integridad moral de los jóvenes. Los mismos acontecimientos han producido su efecto en la política estatal. No se produjo ninguna protesta cuando John F. Kennedy envió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos a atacar a la sociedad rural de Vietnam del Sur. 20 años después, la administración Reagan tuvo que recurrir al terror clandestino en América Central. El clima de opinión y las preocupaciones habían cambiado. Fuera de los círculos de élite, la capacidad del Estado para el ejercicio de la violencia se había reducido de manera proporcional. El número de víctimas del terror en tiempos de Reagan era impresionante: decenas de miles de personas torturadas y cuerpos mutilados, hambre, enfermedad y destrucción masivas, cientos de miles de refugiados miserables. Las cosas hubieran sido considerablemente peores de no ser por las limitaciones impuestas por personas que habían hallado maneras de escapar al sistema de adoctrinamiento y un valor y una honradez que hicieron posible que actuaran. Estos son los logros considerables, una vez más, por parte de personas cuyos nombres la historia jamás conocerá. Existen muchas oportunidades para ayudar a crear un mundo más humano y más decente. Si optamos por aprovecharlas, empecé hablando de las preguntas planteadas por los obispos brasileños en relación con los problemas de la democracia y los medios de comunicación. Quizá podría terminar dando mis propias conclusiones sobre estos asuntos. La supuesta preocupación en relación con la libertad de prensa en Occidente no es demasiado convincente a la luz de la facilidad con que se pasan por alto incluso las violaciones extremas del derecho a la libertad de expresión en los estados clientes de Estados Unidos y de los resultados reales de los medios de comunicación a la hora de servir a los poderosos y a los privilegiados, en tanto que organismo que manipula, adoctrina y controla. Una política de comunicaciones democrática, por el contrario, intentaría desarrollar medios de expresión e interacción que reflejaran los intereses y las preocupaciones de la población en general y fomentaran su autoeducación y su acción individual y colectiva. Una política concebida en estos términos sería un factor deseable, aunque existen escollos y peligros que no se deberían pasar por alto. Pero el tema es predominantemente académico. Cuando se estudia aislándolo de la escena social en general, las perspectivas para una política de comunicaciones democráticas se ven inevitablemente constreñidas por la distribución del poder efectivo para la determinación del curso y el funcionamiento de las principales instituciones sociales. De ahí que la meta solamente se pueda enfocar como una parte integrante de la democratización adicional del orden social. Este proceso a su vez requiere una política de comunicaciones democrática como componente central que ha de efectuar una contribución indispensable. Cualquier paso sería hacia una democracia con mayor significado, tendría como objetivo la disolución de la concentración del poder de toma de decisiones que nuestras sociedades reside principalmente en un nexo estatal empresarial.
Tal concepto de la democracia, a pesar de resultar tan familiar en años anteriores que incluso podría merecer el manido término de conservador, está alejado de quienes dominan el discurso público, lo cual no puede decirse que resulte sorprendente si se considera su amenaza para el privilegio establecido. Los seres humanos son la única especie con historia, que también tengan un futuro es algo que no resulta tan evidente. La respuesta escribirá las perspectivas para los movimientos populares, con raíces firmemente establecidas entre todos los sectores de la población, dedicados a valores que dentro del orden social y político existente se ocultan o se arrinconan: la comunidad, la solidaridad, la preocupación por un medio ambiente frágil que deberá mantener a las generaciones futuras, el trabajo creativo bajo un control voluntario, el pensamiento independiente y la verdadera participación democrática en diversos aspectos de la vida.